Bienvenidos al podcast del Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Mi nombre es Elena García, archivera. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de la serie Difusión y como parte de esa serie tenemos las publicaciones. Para este episodio hemos invitado a la arquitecta en entrenamiento Karen Cuadro junto con el Dr. Vivoni. Vamos a estar hablando sobre esta publicación que documenta el barrio de Miramar. Karen, te pregunto, tú estuviste trabajando para este libro como estudiante. ¿Tu primera impresión cuando Vivoni trajo este proyecto a la mesa para que todos ustedes cooperaran? Primero que nada, ¿verdad? Muy buenos días. La primera impresión era, ¿verdad? Una sobre el descubrimiento, ¿verdad? Un poco qué es lo que nos vamos a encontrar, qué vamos a ver. Teníamos un trasfondo de lo que Vivoni nos había explicado un poco en las clases, que habíamos cogido durante ese tiempo en la universidad, pero era más bien como ese sentido de qué nos vamos a encontrar, cómo van a ser estas casas, hay tantos estilos, tantos tipos arquitectónicos. Así que esa era esa primera impresión de como que esa emoción también, como que iba a ser algo bien grande, descubrimiento, del proceso también que estuvimos preparándonos en cómo se hacía la ficha, qué cosas se tienen que incluir en la ficha, qué cosas, y ese proceso también de preparación para documentar lo que va a ser cada una de las estructuras. Así que, por un lado, ¿verdad? Toda la emoción y ese ¿verdad? Sentido de descubrimiento, pero por el otro, pues prepararnos para estar listos para pues atender. Sabíamos que ¿verdad? Era un contexto amplio, eran muchas casas, sí. Así que teníamos ¿verdad? El tiempo contado, así que esa ficha tenía que estar con la mayor información posible, pero que también se pudiera, ¿verdad? Poder obtener toda la información. Y sobre todo eso, pues estaba también la presión de que este era un proyecto auspiciado por la Oficina Estatal de Conservación Histórica, con unos fondos que ellos habían asignado. Y el trabajo se hizo durante el verano, ¿correcto? Eso es así. En verano, o sea, que ya que era tiempo de vacaciones de ustedes. Uh-huh. Y a mí también había un gran signo de interrogación, ¿verdad? Que íbamos a encontrar ahí en Miramar. Miramar siempre ha tenido esa mística, ¿verdad? De que era una comunidad muy exclusiva, con unas escuelas muy exclusivas. Hasta cierto punto decía, donde viven muchos americanos, que la realidad fue otra, ¿verdad? Que no es. Y uno no sabía tampoco que al tocar a una puerta no sabíamos quién nos iba a contestar, cómo nos iban a contestar y si nos iban a dejar entrar. Así que eso fue tanto para ustedes como estudiantes como para mí como profesor una aventura el poder entrar en esa comunidad que uno conocía gente que vivía ahí, pero yo nunca viví en Miramar, o sea, yo soy un jíbaro del sur de la isla, pero fue muy gratificante también el ver cómo al identificarnos como de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, mucha gente abrió sus puertas y nos permitió documentar los interiores de la casa, ¿verdad? Porque era parte de responsabilidad levantar unos planos de aquellas estructuras que uno entendiera que eran de importancia. Sí, la verdad era que fue bien gratificante realmente dentro de todas las experiencias que vivimos, porque hubo de todo un poco, ¿verdad? Estaban quienes nos abrían las puertas de par en par y decían, cojan todas las fotos que tengan que coger, midan todos los espacios que tengan que medir, como habían otros que no necesariamente eran tan dispuestos, ¿verdad? Estaban tan dispuestos, simplemente se escondían en las casas, casi que uno se sentía que eran de estas personas. Sí, como estas personas religiosas que van tocando de casa en casa, que la gente como que un poco se esconde para que no los vieran. O vendedores. Sí, pero usualmente cada vez que uno explicaba cuál era la intención del proyecto y de dónde veníamos, que éramos estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, pues eso sí le daba como una seguridad
a las personas ¿verdad? De podernos abrir sus casas y brindarnos todo. La realidad es que en muchos casos estuvimos queridos. Ya las personas sabían que estábamos por el área y siempre tenían que sí, sus refresquitos, sus cositas, así que, sí. que también fue bien gratificante en el sentido de que conocimos a la comunidad, entendimos cómo se compone Miramar y quiénes son esas personas que habitan allí y que hay de todo, de todo. Sí, yo creo que también un facilitador o un elemento agravante era que este proyecto surge luego de que se declara Miramar como una zona histórica. Y te acuerdas que esa declaración no fue una declaración que surgió desde abajo, sino que fue una declaración impuesta. Así que habían estas personas que estaban a favor de la zona histórica y las personas que estaban en contra de la zona histórica. Y eso creó, ¿verdad? Eso que tú mencionas, esa situación un poco difícil a veces para los estudiantes y para uno, ¿verdad? Así que eso también pues honró muchísimo al archivo, ¿verdad? De que la Oficina de Conservación Histórica le adjudicara al archivo este proyecto para hacer ese reconocimiento intensivo. Ya la Oficina de Conservación había hecho el reconocimiento general y había puesto, ¿verdad?, algunas guías de algunas de las estructuras que eran importantes para ellos. Y a la vez, pues, durante la investigación que se hizo de campo, pues uno reconoció, ¿verdad?, que habían otras estructuras que también tenían un valor patrimonial que y quizás eran más contemporáneas, más hacia la década de los 50, de los 60. Sí, eso que mencionas sobre las diferentes etapas de reconocimiento es bien importante porque era algo que yo desconocía hasta ese momento como estudiante, de que para uno nominar una zona histórica tienen que haber diferentes pasos, ¿no? o etapas para llegar a lo que nosotros terminamos haciendo, que fue el reconocimiento intensivo, ¿no? Que es ir propiedad por propiedad, medir, tomar fotos y documentar. Que esa parte de ese reconocimiento general que se hace es bien importante y es una de las etapas que uno desconoce. Uno piensa que pues esto ya se hace así y no, hay unos estudios previos que se hacen antes de denominar una zona histórica y de identificar cuáles son las propiedades de, ¿verdad?, mayor valor arquitectónico. Sí. Uno de los resultados que se tuvo, ¿verdad?, de ese verano fue crear un inventario completo, ¿verdad?, y un mamotreto, ¿verdad?, muy grueso, de fotografías, dibujos, textos, información que se había recopilado de un sinnúmero de otras fuentes, y eso fue lo que se le entregó a la Oficina de Conservación Histórica. Pero esta publicación es una publicación, el libro Mira la Mar, Miramar, surge después. O sea, es una publicación, creo que se 2012, 2013, por ahí. Sí. O sea, que son unos 6 años después que se hizo el trabajo. Tú estuviste con nosotros posteriormente a eso, trabajando en el archivo, ¿verdad? De ese verano. Sí. Ya nosotros estábamos, cuando se hizo esta publicación, estábamos ya también bregando con el programa de estudios en Córcega, o sea que... Esto como que es la primicia, ¿no?, de que lo que va a venir después. Sí, realmente ayudó mucho, porque yo que participé en el primer grupo de estudiantes que fue a Córcega, haber tenido esta experiencia en Miramar ayudó mucho a empezar a conocer cómo es ese proceso de documentación en una propiedad. De uno primero pues, observar cuál es el entorno, después identificar cuáles son esas propiedades, ver cuáles son las características y los elementos arquitectónicos que le dan importancia o valor a cada uno de los edificios en el área, y de ahí pues pasar a la parte de sacar fotografía, documentar, medir, hablar. La importancia, aquí también fue bien importante, y fue cuando realmente uno como que descubre el valor que tiene, lo que es el hablar con el habitante,
lo que es esa historia oral de la comunidad. Había muchas historias que nos contaban sobre cuando ellos vivían aquí, cuando sus padres, porque hay muchas personas que, pues, básicamente toda su familia vivió en el área o conocen personas que eran del área. Y tener esa historia oral también fue bien significativo al momento de visitar cada una de las propiedades, que al mismo tiempo pues nos ayudó para Karen, tú mencionas esa interacción con las personas que viven, ¿verdad? en Miramar, y tú has seguido esa línea como de conservación patrimonial, o sea, tú te has ido por esa línea en términos de tus estudios y tu práctica, ¿no? Dentro de la arquitectura. Esa interacción que ustedes tuvieron con estas personas, ¿eso a ellos les ayudó a ver dónde vivían, a ver en el lugar de que eran parte y trabajar en esa valoración de su estructura, de su casa, de su vivienda? O sea, esa interacción con ustedes les ayudó a ellos a ver más allá de que esto es una simple casa, sino de que esto es parte de algo mucho más grande que merece una atención de parte de las agencias y de parte de las personas que tienen que ver con la conservación patrimonial. Definitivamente. Incluso habían personas que desconocían en ocasiones el estilo arquitectónico que tenía su casa. Ellos sabían que su casa pues, o había sido diseñada por un arquitecto o se parecía a X casa de X vecino. Pero al nosotros haber interactuado con ellos fue una nutrición de parte y parte. Primero, pues para ellos estar conscientes del valor que tiene no solo su propiedad, sino su propiedad dentro de un contexto, que es bien importante, porque en este caso el contexto y la variedad de estilos arquitectónicos que tiene Miramar, además del desarrollo que tiene en esta zona durante la época, ¿verdad? Pues es un espacio con mucho valor, no solamente arquitectónico, sino valor histórico. Y otra de las cosas que también ayudó en esa interacción de dueño-estudiante fue el que ellos también un poco comprendieran cuál era la razón de nominar una zona histórica, que muchos de los propietarios tienen el miedo de decir, me nominaron zona histórica, el área donde vivo, y ahora sí tengo que pedir permiso, exacto. No puedo hacer nada. Y cuando se explica al cliente que sí hay ciertas cosas, que hay unos procesos, pero pues que no todo es tan horrible como a veces lo comentan, y al contrario, son unas medidas que se hacen, uno, para que su propiedad adquiera valor, dos, para que salvaguardar lo que es el patrimonio de Puerto Rico, y tres, que hacerle consciente de que él es una semilla dentro de lo que es la conservación en Puerto Rico. Yo creo que en esta comunidad en particular se veía con buenos ojos y le pudimos también abrirle un poco más los ojos a ellos la idea de conservar es mantener el carácter que te motivó a mudarte ahí, ¿verdad? Si tú no ayudas a conservar el carácter de la residencia versus multipiso, pues vas a estar perdiendo la razón por la cual tú compraste ahí en un momento dado, que era las avenidas, las calles arboladas, las casas individuales, los jardines frontales, etcétera, ¿verdad? Que es una cosa que a veces perdemos de perspectiva, que uno compra en un sitio porque te gusta el ambiente donde tú estás, y si no lo proteges, es posible que te lo destruyan, ¿no? Por desarrollo futuro, etcétera. Sí. Y en ese sentido también, otra de las cosas que nos ayudó a todos a entender el valor que tiene esta área y estas estructuras es en cuanto al diseño. El diseño de los espacios, el diseño de lo que es una casa ventilada, el diseño de lo que es una casa con alturas deseables para el trópico, con balcones que también ayudan a lo que es el sentir de la comunidad, de la comunicación, de saber qué es lo que hay afuera. Y pues y hacerles consciente que este tipo de estructura
¿verdad? En sí y en conjunto pues tienen un valor. Y hace poco, precisamente, creo que fue antes de ayer, hablaba con una compañera de trabajo que recientemente se había mudado para el área de Miramar y pues le llegó la sorpresa de que iban a vender la propiedad y ella se tenía que mudar del lugar nuevamente. Y precisamente lo que ella me estaba comentando era sobre la calidad espacial que tienen estas casas en Miramar. Y decía, ya tú no consigues, ¿verdad? Edificios con unas calidades que sirvan para el trópico, ¿verdad? Nosotros tenemos como arquitectos el deber de absorber todo lo que uno ha aprendido a través de los tiempos, de añadir, ¿verdad?, una calidad espacial a través de la arquitectura, y que estas casas lo llevaban a cabo pues a través de los espacios ventilados, a través de las aperturas que eran incluyendo lo que es la iluminación natural en los espacios, lo que son las dimensiones de los cuartos, las dimensiones de los baños, que realmente no se está pensando en vivienda de espacios mínimos, sino de qué calidad espacial tú le quieres dar a tu residencia. Y eso se ve aquí muy claramente. Sí, hay una cosa, por ejemplo, cuando este libro en particular, que son 2 tomos, muy ricamente diseñado por Mara Robledo, que ha sido una diseñadora gráfica que nos ha ayudado en muchas de las publicaciones aquí. Sí. Estos libros surgen porque la Asociación de Residentes de Miramar, luego de haber visto el informe que se le sometió en el 2006-2007 a la Oficina Estatal de Conservación, auspiciaron al archivo para que hiciera esta publicación. Pero estos 2 tomos tienen mucho más que el informe que se le dio a la Oficina Estatal de Conservación, porque aquí se incorporaron estructuras ya demolidas que existieron en Miramar, ¿verdad? Sí. Y se incorpora una historia bastante, ¿verdad? A través del tiempo, cómo se ha ido modificando Miramar. Por ejemplo, la Casa Ferrer, que ya no existe, ya es una cancha para un colegio que está ahí en Miramar. Un sinnúmero de otras escuelas que tampoco existen ya. Y otras propiedades que fueron demolidas en un momento dado, particularmente la de madera, porque Miramar, cuando hicimos el trabajo de investigación, nos dimos cuenta de que hubo un periodo en Miramar donde casi todo se construyó en madera. Eso fue de 1903 al 1915 por ahí, pero posteriormente de eso ya empezaron a hacer construcciones en hormigón. Pero de Castro hizo varias casas ahí, un sinnúmero de otros arquitectos. Pudimos utilizar el archivo para documentar muchas de esas estructuras que se habían demolido. Por suerte, aquí teníamos varias de esos dibujos, ¿verdad? Así que el libro no solamente recogió lo que se hizo, que nosotros hicimos en ese verano, sino también investigaciones posteriores para enriquecer, ¿verdad?, lo que Miramar representa para la historia de Puerto Rico, la historia de arquitectura y para los residentes, ¿no? Y para ellos también ver lo que han perdido y por qué es necesario evitar que se sigan perdiendo ciertas estructuras emblemáticas que hay en la zona. Sí. Así que eso fue un trabajo que también posteriormente se hizo. Yo creo que ya tú, no sé si estabas con nosotros o no cuando se hizo esa investigación, pero se participaron varios otros estudiantes en ese tipo en hacer dibujos, algunos de los dibujos en plantas, etcétera, de muchas de estas estructuras. Sí, la realidad es que cuando uno se sienta a ver este libro es bien gratificante por la cantidad de información que tiene, porque como estás mencionando, no solamente tiene toda la cantidad de mapas que se hicieron identificándolos por estilos arquitectónicos, identificándolos por las épocas en que se desarrolló Miramar, sino que también incorpora la historia
de muchas de estas casas y de lo que es el área de Miramar. Y no solamente lo mantiene en pura arquitectura, también hay información, por ejemplo, de lo que es las publicaciones de principios del siglo XX, como lo es el Puerto Rico Ilustrado, como es el Libro de Oro. Y también la prensa, ¿verdad? La prensa de la época. También quisimos para que los residentes supieran, ¿verdad? Porque no todo el mundo sabía quién era el arquitecto que había diseñado su casa. Pues supieran un poco de esos arquitectos y se hizo una breve biografía, ¿no? de cada uno de los arquitectos que pudimos identificar, porque obviamente estos proyectos de investigación son interminables. O sea, hay información que se tiene en la mano en un momento dado y después de 5 años aparece información adicional, o sea que son interminables. Así que lo que en ese momento se pudo identificar, se hicieron cápsulas biográficas de esos arquitectos, se hizo también un glosario de tipo arquitectónico, se hizo también un glosario de estilos arquitectónicos. O sea que intentamos darle herramientas a los residentes que pensábamos que eran los que más querían adquirir este libro, esta publicación, completo, para que vieran, ¿verdad? el valor no solamente histórico, sino también del valor que tenía su propiedad, porque era su propiedad importante, porque la diseñó fulano de tal, y quién era fulano de tal, pues ahí tenemos unas notas para que veas quién era fulano de tal. Sí, que no es un documento meramente informativo, sino también es educativo. Ahora la persona puede decir, pues mira, mi casa es yo no sabía que mi tipo de casa era dúplex, o yo no sabía que yo vivía en que la diseñó tal arquitecto. Exactamente, o los estilos arquitectónicos. Eso es algo que a mí, yo siempre he tenido siempre tiene sentido en el caso de las personas que trabajan con la cuestión de las nominaciones y de identificar la estructura. Eso de que en el caso de Miramar hubo estructuras que se demolieron o estructuras que no se encontraron en los planos. A través de los planos que se encontraron acá en el archivo, uno podría hacer una asociación en cuanto a que, mira, este estilo se parece a este arquitecto, es probable que este estilo que encontramos, que no tenemos planos, sea de ese arquitecto. O sea, ese tipo de asociación, eso es algo que es válido dentro de toda esta documentación que estas personas a veces tienen que tener para poder nominar o que sus estructuras sean parte del registro de lugares históricos. Uno crea sus hipótesis, definitivamente. Uno dice, uno ve este mosaico y tú dices, este mosaico se parece a X arquitecto, o esta jardinera, en el caso de Necodoma, ¿verdad? De una de las casas que tenía una jardinera bien distintiva de Necodoma, pues uno dice, pues mira, puede ser una estructura de X o Y arquitecto. Claro está, siempre para uno poderlo decir, uno tiene que hacer, ¿verdad?, una investigación un poco más detallada, pero definitivamente te da una línea, ¿verdad?, un hilo conductor para poder investigar más y finalmente identificarlo, definitivamente. Sí. La información que hay aquí en el archivo es bien amplia y yo recientemente he estado haciendo investigaciones sobre otros edificios históricos en el área de Santurce y la realidad es que ayuda mucho a uno poder identificar el valor de una propiedad. Decir, mira, este edificio tiene estos mismos elementos arquitectónicos, estos mismos elementos decorativos, fue diseñado para la misma época y definitivamente nutre mucho lo que es esa investigación y la determinación final. Y déjame decirte, yo me acuerdo de una entrevista que le hice a Pedro Méndez, al arquitecto Pedro Méndez. Él en esa entrevista me dice, nosotros como diseñábamos más o menos en el mismo estilo, Pedro de Castro, y otros arquitectos de la época, teníamos unas claves que poníamos en los edificios para decir que era diseñado por tal o cual diseñador. Y entonces dice, en el caso mío, dice Pedro Méndez, yo tenía unas S en hierro que se le ponían en la fachada. Y entonces pues ellos tenían, ¿verdad?, ya un código para identificar que esta casa españolita la hizo fulano o esta la hizo Perencero. Lo que pasa es que no nos dejaron el código escrito para uno poderlo descifrar acá. Así que lo más que nosotros podemos decir es
se parece a la obra de fulano de tal. Exacto, lo que hemos visto se parece a la obra. O se le puede adjudicar a fulano de tal por tal y tal y tal razón, pero no hay una evidencia clara para eso. O ir a los planos que hay aquí en el archivo y ver, déjame ver, Pedro Méndez, ¿qué era lo que tenía en la fachada? Dentro de esa colección, eso mismo, ¿no? Uno teniendo todo ese recurso aquí en el archivo y dentro de las colecciones, pues uno puede ir viendo la línea de cada arquitecto y como usted mencionó, en algún momento, o sea, a través de los años, cómo es que ese arquitecto se va desarrollando un lenguaje. Y eso de la asociación a mí siempre me ha llamado la atención porque aquí vienen personas preguntando, mira, este edificio se parece a tal más cual, yo creo que es de este arquitecto. Entonces cuando uno empieza a buscar, mire, si hay unos elementos que se parecen, puede ser que sea ese arquitecto, porque obviamente pues, no todos los planos de todo están aquí como uno quisiera, pero ese tipo de asociación la gente lo hace cuando entonces ve la obra del arquitecto y entonces puede descifrar así como que algunos elementos que son comunes a la obra del arquitecto. Incluso nosotros, cuando estábamos haciendo el trabajo, que íbamos casa por casa, eso era de las conversaciones principales. ¿De quién tú crees que es esta acá? Yo creo que es de la puerta. No, pero mira, tiene esto y esto y esto, yo creo que es de este otro. Sí. Y después, pues cuando vimos el resultado de la publicación y demás, pues ya iba uno... Qué años buenos eso, ¿verdad? Cuando uno es completamente una esponja. Sí. Sí, uno sigue siendo esponja, ¿verdad? Pero en aquella época, pues uno estaba adentrándose en un mundo completamente desconocido. Exactamente, pero que... Bueno. Bien interesante todo esto que nos has contado, Karen. Yo sé que las anécdotas son muchas, fueron muchos los estudiantes que participaron de esta experiencia y los ha tocado de alguna manera a seguir unas líneas dentro de sus profesiones. Te agradecemos que hayas compartido este ratito con nosotros y hablarnos del libro de Miramar, que fue una experiencia, como tú mencionas, bien gratificante y que impactó aquí también en la escuela y ha impactado a esta comunidad de Miramar, dándole valor a lo que ellos tienen allí para conservarlo. Sí, no, definitivamente. Yo les agradezco a ustedes la invitación. Para mí esto es un lujo. Yo quiero mucho al archivo y obviamente a todos ustedes que han trabajado aquí. Yo trabajé muchos años en el Archivo de Arquitectura y Construcción y lo defiendo a toda costa y a donde quiera que voy siempre sí, busco... Amiga de la Cupul. Exactamente. Estás por ahí buscando cosas. Eso es así. Siempre busco cualquier proyecto. No, espérate, yo voy a buscar a ver qué hay en el archivo porque debe de haber aquí. Usualmente siempre encuentro algo. Es bien chistoso porque cuando hay proyectos en la oficina, déjame ver qué encuentro. Yo sé dónde buscar. Y usualmente siempre hay algo. Pero nada, estoy muy agradecida. Gracias Karen. Un placer tenerte y conversar contigo un rato acá. Gracias, doctor Liboni. Y a ustedes los esperamos en otro podcast. Hasta entonces.